Buenas tardes, amados hermanos. El Ministerio Conocer la Verdad quiere darles un afectuoso saludo, ¿verdad? Y pues esperando en Dios y orando a Dios que en este 2015 Dios nos permita crecer más en Cristo, ¿verdad? Que nos permita desarrollarnos en su palabra, en la piedad, en la oración, en llevar y promover diligentemente la evangelización y discipulización de pueblos, de naciones, de ciudades, de etnias. Que este 2015 en realidad nos pongamos la mente de Cristo y nos despojemos de la mente carnal. Hoy quiero traer un breve detalle. He estado en grupos de debates sobre temas cristianos, escatológicos, doctrinales. Pero hace poco publiqué un punto donde tuve una seria preocupación, hermanos. Las falsas doctrinas se están desarrollando enormemente. Algunas ya abiertamente niegan a Jesucristo, otras indirectamente lo niegan. Lo cierto es que la mentira, la falsedad, la imitación está desarrollándose de una manera muy tremenda. Y esto nos habla que la venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas. Entonces, yo quiero hoy que veas 1 de Timoteo capítulo 4, ¿verdad? 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Pablo quería a Timoteo como un hijo y le daba misiones especiales a Timoteo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos aquí el amor del apóstol Pablo hacia la iglesia y aquí demostrándolo hacia Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice, mira Timoteo, ahorita estoy ausente, pero en tanto que vuelvo a verte, en tanto que volvemos a encontrarnos, te voy a decir que tienes que hacer tres cosas. Ocuparte en la lectura ¿de qué? De la palabra de Dios. En la exhortación, o sea, en animar a los hermanos, ¿verdad? Y la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, estas tres recomendaciones que da el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo son las mismas que Dios nos está hablando hoy a través de su palabra. Hermanos, necesitamos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, para no ser como un barco que es llevado a donde el viento se le da su regalada gana. Nosotros tenemos que ser, hermanos, barcos que sean llevados solo y únicamente y exclusivamente por la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios. No inventar voluntades de Dios, sino conocer la palabra de Dios, porque en ella está escrita toda la voluntad de Dios para nosotros. Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos, a los estudiosos de tu tiempo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo lo mismo, ocúpate en la lectura, ¿verdad?, de la escritura. Hermanos, necesitamos diligentemente, ¿verdad? Luego en el versículo 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y después le da unas advertencias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, hermanos, ¿por qué tenemos que cuidarnos de nosotros mismos? Yo no puedo andarme guiando bajo la voluntad de mi corazón. Yo no puedo andarme guiando bajo la voluntad de mi mente. Yo tengo que estar cuidando que mi mente, mi corazón estén sujetos a la voluntad de la palabra de Dios. Perdón, tengo un poquito de tos. Debo de revisar que esté sujeto a la palabra de Dios. Si no está sujeto a la palabra de Dios, debo entonces arrepentirme de ese tipo de pensamiento, arrepentirme de esa iniciativa de mi corazón y inclinarme a la palabra de Dios. Hermanos, debo de buscar lo que dice ahí en la palabra de Dios. El mundo, tenemos tres enemigos implacables: el mundo, la carne y Satanás. Los tres son implacables. Tenemos un enemigo llamado Satanás, ¿verdad?, que es muchísimo más astuto que nosotros. El más astuto de los hombres es comparado como un burro, como un necio, como un testarudo ante la inteligencia y habilidad que tiene Satanás. Entonces no podemos confiarnos bajo nuestra propia voluntad. Tenemos por eso que estar, como dice la palabra de Dios, debo de estar en la Escritura como antorcha que alumbra el día. Debo de estar sumergido en la palabra profética más segura, que es la Biblia. No en profecías de gente que se levanta y que dice así dice el Señor, sino en las profecías que habla la Escritura. Esas son inquebrantables, son perfectas, se cumplen y no fallarán. Ocúpate en la lectura. Hermano, que hoy esa palabra que empieza en el 2015 nos impacte y nos haga entender que debemos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Porque dice también el apóstol Pablo más adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. La palabra de Dios es viva, no es palabra muerta. Cuando tú te sumerges en la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, el Espíritu Santo traerá esa palabra que transformará tu corazón, que transformará tu vida, que cambiará tu forma de ser. Yo recuerdo cuando estaba metido en una doctrina de demonios, en las maldiciones generacionales, ¿verdad?, en que un cristiano puede tener un demonio. En esas cosas yo estaba metido hace años atrás, de la cual me sacó el Señor precisamente porque algo que Dios me permitía hacer, aún en mis debilidades, aún en andar naufragando por de un lado a otro, aún en esos momentos el Señor me hacía ir a su palabra y leía la Biblia. Y un día caminando por el bulevar, viniendo de unos bautizos que había habido en una iglesia, la palabra me golpeó de una manera tan fuerte. Y vino este texto a mi mente: el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese momento, hagan de cuenta que se me abrió el telón. Y dije, a ver, ¿cómo? ¿Todas las cosas fueron hechas nuevas? El que está en Cristo es nueva criatura. ¿Las cosas viejas pasaron? He aquí todas fueron hechas nuevas. Entonces nada de mi pasado cuenta. Y en ese momento fui libertado de esa falsa doctrina, de ese engaño de Satanás. Hermanos, necesitamos ir a la Escritura. Necesitamos ocuparnos en la enseñanza, porque en la lectura de la Escritura, porque eso es lo que va a ocupar el Espíritu Santo para transformar nuestra vida, para limpiarnos del error, para librarnos de la maldad del enemigo, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tienes que ceñirla fuerte y bien. ¿Cómo la vas a ceñir fuerte y bien si no la lees? Si no la estudias, si no la escudriñas. ¿Cómo, hermano?
Oh, amado hermano, estamos en tiempos muy difíciles. Y hoy más que nunca, como iglesia, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Pídele a tu pastor, pídele a tu líder que por favor te enseñe la palabra de Dios, que se dejen de hablar cuestiones que no van en la palabra de Dios. Exígele que como líder te tiene que enseñar la palabra de Dios. Que ya no te hablen de relaciones familiares, que ya no te hablen de lo bonito que es vivir en familia, que te hablen de Cristo, porque Cristo transformará tu vida, que el tema principal sea Cristo, que si van a hablar de la familia y las relaciones familiares, Cristo esté ahí. Hay muchas iglesias que hablan, que más bien deberíamos de llamarles humanistas, no cristianas. Hablan del humanismo, de la relación entre seres humanos, convivencia entre seres humanos, shows de seres humanos, pero no hablan de Cristo y de la cruz. Y aquí el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que se ocupe en estas cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, tenemos que tener cuidado de la doctrina. Porque aquel que no persevera en la doctrina de Cristo en realidad es que nunca ha sido de Cristo. Si tú no estás perseverando en la doctrina de Cristo, óyeme bien, tú no eres de Cristo. No eres parte, no te engañes, no eres parte del cuerpo de Cristo. Estás todavía en el pecado. Si a ti no te gusta estudiar la palabra de Dios, si a ti no te gusta sumergirte en la palabra de Dios, si tú no anhelas encontrar la verdad en la palabra de Dios, tu padre no es Cristo, tu padre es el diablo. Tu padre no es Jehová, tu padre es el diablo. No has nacido de nuevo. Cristianismo no es un cambio de religión. Cristianismo no es un apegarme a ciertos reglamentos, ¿verdad? Acercarme a una iglesia cristiana y formar parte de su membresía y tener una tarjeta o un certificado bautismal que me diga que ya pertenezco a esa iglesia y entonces entraré al reino de los cielos. No es así, hermano. No es así. La palabra de Dios es clara. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes ver, el reino de los cielos. Cristianismo es un nuevo nacimiento. Cristianismo es un cambio de vida. Cristianismo es que ahora Cristo mora en ti. Y ahora eres una nueva criatura. Cristianismo no son cuestiones de denominación, no son cuestiones de religión, no es catolicismo, no es musulmán, no es mormonismo, no es nada de eso. Cristianismo es totalmente contrario a todo eso. Cristianismo es Cristo, Señor y Salvador mío. Señor, porque doblego toda mi voluntad, todo mi ser a su señorío. Salvador, porque es la única opción que tengo para salvarme de la ira de Dios. Si yo me desvío tras doctrinas erróneas, hermanos, y no tengo cuidado de la doctrina, puedo hacer que muchos caigan. Puedo hacer que gente que está fuera del evangelio renuncie al evangelio totalmente, ¿verdad? Y se ciegue más por causa de las falsas doctrinas. Venía yo en un camión urbano, no sé cómo le llamen en tu ciudad, en tu nación, eso donde se suben la gente para ir entre colonias y todo eso. Chagua, Pagua, no sé cómo le llaman. Venía yo y venía un poco apretado, ¿verdad? Porque estaban muy justos los asientos y como mido 1.84, pues las rodillas me quedaban muy presionadas y todo. No pude voltearme a ver quiénes hablaban ni objetar con ellos. Pero atrás venían dos personas, dos adultos. Y me dolió, me entristeció mi corazón oírlos decir lo siguiente. Yo ya no voy a la iglesia,
No, yo tampoco ya voy a la mía, a la iglesia, ¿no? Dice, no, los pastores son unos, ¿cómo? Ratas, unas ratas. Eso con el diezmo, dice. Ver cómo las casas que tienen, todo lo que contienen, todo lo que llevan. Hermano, qué triste que la gente no quiera llegar a las iglesias o se aleje de las iglesias porque está viendo que el liderazgo solo está buscando el bien material. ¿Por qué en lugar de crecer pastores o líderes con un corazón como el de Pablo, que inclusive decía Pablo, aún si necesito algo, mis manos están dispuestas para hacerlo? Pablo trabajaba para sostenerse cuando no había sustento, trabajaba él para sostenerse, cuando le llegaban ayuda de otras iglesias agradecía, pero principalmente Pablo se sostenía de su labor de haciendo casas de campaña, ¿no? ¿Por qué no crecen más ese tipo de pastores y de misioneros y de maestros y de discípulos y de líderes, de ancianos, de diáconos? ¿Por qué lo que hoy más está creciendo es pastores, ancianos, líderes, apóstoles, que ya no hay, claro, pero supuestos apóstoles, que hacen un énfasis en la bendición del diezmos y de ofrendas y de todo, y que Dios te va a prosperar y a multiplicar? ¿Por qué tanta gente está cayendo en ese juego? Precisamente porque no están poniendo cuidado en la doctrina. Ni de ellos mismos ni de la doctrina. Hablo tanto a los líderes como a la gente que los está siguiendo. No están poniendo ni atención ni a ellos mismos ni a la doctrina. Ni a la doctrina. Qué triste, hermanos, que por desconocimiento de la palabra de Dios, la gente se desvíe de la verdad. Qué triste es porque no ponga yo atención en mí y en la doctrina, me desvíe de la verdad y tenga que recibir azotes si soy del Señor. Qué triste, hermanos, para aquella gente que estuvo expuesta a la verdad y la rechazó. Qué triste. ¿Sabes una cosa, amigo que me oyes? Si tú has oído la verdad, si tú has oído el evangelio y lo has rechazado, te espera la más dura condenación ante Dios. Quiero que vayamos, fíjate, Hebreos, para que veas que no te estoy mintiendo. Dice Hebreos capítulo 2, versos 1 en adelante: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o estamos hablando del Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por el mismo Señor, ya no por ángeles, sino por Él mismo, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Entonces, hermanos, necesitamos poner atención en esto. Y mi deseo para el 2015 es que estos 3 puntos sean para ti. Que le dediques tiempo al escudriñar la palabra. Que le dediques tiempo a la exhortación y que le dediques tiempo a la enseñanza. Dios te bendiga, un abrazo, muchas felicidades. Que Dios nos ayude y nos guíe en todo. Amén.